siervo de Dios, amigo fiel, esposo y padre, trabajador incansable y salmista sensible, adorador sobre todas las cosas. Junto a su esposa, lideran el ministerio de alabanza en la iglesia Nueva Alianza en Santiago del Estero. Su pasión y deseo es dejar una marca en este mundo, tanto así que quiere que en su lápida diga: aquí yacen los restos de alguien que marcó su generación. Un entendido en los tiempos. Con nosotros, Fernando Arias. Qué bendición poder estar acá una vez más después de unos meses. Estuvimos los primeros días del año, el primer domingo de enero estuvimos acá compartiendo con nuestra familia, y una bendición poder ser parte hoy de este congreso Entendidos en los Tiempos. Y vamos a aprovechar el tiempo sabiendo que tenemos el tiempo medido para poder ser también fieles a lo que Dios nos dio a nosotros, pero también fieles en el tiempo de los próximos oradores. Así que una bendición poder estar acá. Estoy feliz de poder compartir junto con los apóstoles. Vine con mi esposa, nuestras nenas quedaron hoy con los abuelitos, y estoy feliz de poder verlo a Maxi, de compartir con él. Estuvimos charlando y nos dimos cuenta que nos conocemos hace muchísimos años, pero es la primera vez que compartimos el evento, o sea, que no sea organizado por él o por nosotros, sino que es la primera vez que podemos estar juntos compartiendo un tiempo como oradores, así que es una bendición poder estar acá. Bien, los que están tomando nota y los que tengan que tomar y los que van a tomar nota, porque es parte de que si venimos a un congreso, ¿no es cierto?, tomen nota y se lleven todo lo más que puedan, porque después no va a pasar mucho tiempo que a ustedes les va a tocar estar de este lado. Ok, solo el apóstol cree que en algún momento le va a tocar estar de este lado. Voy a hacer de cuenta que pasaron, que volvemos, retrocedimos unos segundos y voy a volver a decir: tome nota, tome apunte, agarre todo lo que pueda, porque en algún momento no muy lejano a usted le va a tocar estar de este lado. Ok, si usted cree que Dios le llamó y que hay un propósito con su vida, entonces prepárese. Y los tiempos de palabra y de prédica y de enseñanza son buenos momentos para tomar apuntes, porque mañana el Señor les puede llamar a ustedes a que den una plenaria, a que den un taller, y ya tienen material para poder seguir estudiando. Así que, ¿está listo? Despertando Vengadores. Esta es la charla de esta tarde, esta primera. Despertando Vengadores. ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Lo conocen? Escuchen, Steve Grant Roberts era un jovencito que quería ser un soldado del ejército de los Estados Unidos, pero era muy pequeño y debilucho. Después de pasar por una serie de experimentos, Steve Rogers se despertó 70 años más tarde. Todo lo que conocía había cambiado. Quisieron hacerle creer que todo seguía igual, pero sus sentidos se habían agudizado. Hydra manejaba todo el sistema de gobierno para sus propios intereses, pero Steve se escapó de donde lo tenían escondido, se encontró con su nueva realidad y tuvo que buscar respuestas. Esa búsqueda lo llevó a conocerse mejor y a descubrir de lo que era capaz. Y se enfrentó a Hydra y a todo su ejército. Steve se despertó de sus 70 años de sueño para convertirse en el Capitán América, el primer Vengador. Yo te quiero hablar en esta tarde de que no importa cuánto tiempo te hayas quedado dormido, no importa cuánto tiempo haya pasado desde el día en que te acostaste a dormir sin darte cuenta quizás, pero hoy es el día que el Señor preparó para despertarte de tu letargo, para volverte a dar fuerza, para volverte a dar vida y para que te levantes en el nombre de Jesús y seas un superhéroe. Si estás listo para esto, este es tu lugar. Así que mi hermano querido, dice la palabra de Dios y vamos a la Biblia.
No sé si se habrán dado cuenta, pero a mí me encantan las películas de Marvel. Yo me compraría todo de Marvel. En pocos días es mi cumpleaños. Es un chiste, ¿eh? El 20 de febrero es mi cumpleaños, así que, no sé, a buen entendedor dice el dicho. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Dice, y de los hijos de Isaacar, 200 príncipes, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Ser entendidos en los tiempos tiene que ver con el discernimiento espiritual. Ser entendidos en los tiempos tiene que ver con saber en qué momento de la historia estoy parado y entender qué es lo que está pasando a mi alrededor. Poder darme cuenta de las cosas que están aconteciendo en el día a día y qué es lo que va a pasar a futuro. El pasado ya está, el pasado ya pasó, no podemos volver atrás, pero sí podemos trabajar en nuestro presente y podemos trabajar en nuestro futuro. Conforme a lo que Dios escribió de nosotros, es que nosotros tenemos que caminar. La palabra de Dios dice que el Dios Todopoderoso conoce el final desde el principio. Parece un juego de palabras, pero la Biblia dice que nuestro Dios conoce el final desde el principio. Algunos de ustedes, ¿vieron? Ahora usamos mucho la palabra spoiler, ¿sí? Y cuando hay películas que van a salir, tratamos de... traten de no spoilear. Si alguien la vio, bueno, no cuente nada, no diga nada, porque es un bajón empezar a mirar una película sabiendo el final. ¿Cierto? ¿Les pasó alguna vez que a alguien le quemó el final? Ay, pero que se muere. No, no me cuentes. Porque no queremos. Pero la palabra de Dios dice que Dios conoce el final desde el principio. ¿Por qué? Yo entiendo que el Señor se paró acá, en el principio, y Él empezó a escribir la historia. Empezó a escribir, llegó hasta el final. Punto final. Y Él vuelve al principio. Y ahí le da inicio a la historia. ¿Me explico? O sea, Dios es el Dios del principio y es el Dios del final. Él se para en el principio y conoce el final. Y se para en el final y conoce el principio. La palabra de Dios dice que nadie sabe el final. Solo Dios. Pero hay una generación que Dios está levantando y una generación que se está despertando en los tiempos y que está parada quizás en el principio, todavía no conoce el camino, no sabe qué va a pasar en el mientras tanto, pero ya conoce el final. ¿Por qué? Porque Dios le habló, porque sus oídos fueron abiertos, porque sus ojos fueron abiertos, porque sus sentidos fueron agudizados y conoce el final, porque es hijo. El que es hijo conoce los secretos de su padre. Pero quiero ir de a poquito metiéndome en lo profundo. No quiero largar todo así de una. Porque si no me van a sobrar 20 minutos y van a tener mucho recreo. Escuchen esto. Ser entendidos en los tiempos tiene que ver con el discernimiento del Espíritu. Para tener ese discernimiento necesitamos de estar atentos a la voz de Dios. El discernimiento agudiza tus sentidos espirituales. Miren, yo estuve haciendo un montón de leyendo, buscando información y buscando en el Señor una palabra para el Congreso. Y algo que el Señor me habló en estos días, no hace mucho, en estos días, es que nosotros estamos muy acostumbrados a orar y a decirle, Señor, abrí mis oídos para poder escucharte hablar. ¿Alguien alguna vez oró así? Señor, abrí mis oídos, te quiero escuchar. ¿Sí? A ver, no tengan miedo de levantar la mano porque no les van a sacar fotos ni nada.
Ah, está, muy bien. ¿Alguien alguna vez dijo, Señor, abrí mis ojos para que pueda ver? Perfecto. Pregunta, ¿alguien alguna vez le pidió al Señor, Señor, agudiza mi olfato? Señor, yo quiero sentir tu perfume. ¿Alguien? Muy bien, ahí va bajando el asunto. Señor, agudizame el tacto. Y ahí baja. ¿Hay alguno? Okay. Señor, agudizame el tacto porque te quiero sentir. Y esta es mortal. ¿Alguien alguna vez le dijo, Señor, agudizame el gusto? ¿Para qué sería el gusto? Para poder sentir el sabor de la palabra. Ahora escuchen esto. ¿Por qué normalmente nosotros pedimos que se nos agudicen los ojos y se nos agudicen el oído? Porque eso es genérico. Porque eso es general. Yo acá los veo a todos. Los puedo escuchar a todos. Pero saben, me encanta, y lo vuelvo a decir, me encanta cuando mi esposa me dice, mi amor, me voy a bañar. Bueno, dale, yo me quedo con las nenas. Y yo estoy con las chicas y escucho la puerta del baño que se abre y el aroma de que se lavó el pelo, de que se puso crema. El aroma. Nosotros en casa está la puerta del baño está en el pasillo y el pasillo da al living y al comedor donde estoy con las chicas, con mis nenas. Pero ella sale del baño y su aroma va por el pasillo y llega a donde nosotros estamos y yo lo hago. ¿Y saben por qué es eso? Porque hay intimidad. Yo no puedo sentir el aroma de alguien con quien no paso tiempo. Ese perfume, mi esposa está cerca. Porque la conozco, porque conozco. Cuando yo pido el tacto, yo puedo tocar a todos, pero una cosa es tocar, otra cosa es sentir. A mí me encanta sentir las manos de mi esposa. Ahora, miren, esto de los sentidos tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí. Porque cuando se despierta el espíritu, los sentidos se agudizan. Y estamos hablando de los sentidos espirituales, no de los sentidos naturales. Cuando se despierta el espíritu, tu oído empieza a escuchar mejor a Dios. Cuando se despierta tu espíritu, tus ojos empiezan a ver como Él ve. Cuando se despierta tu espíritu, tu olfato, empezás a sentir, hay olor a Dios acá, hay aroma de Dios acá, hay olor a unción acá. Y también se activa para lo demás, porque el enemigo, los demonios también hieden. Y también cuando estamos entendidos en los tiempos, entendidos en Dios y despiertos en el espíritu, también cuando se nos agudiza el olfato. Vos llegás a un lugar y hay olor a podrido acá, hay olor a bicho acá, y tenés la autoridad y el poder para desatarlo de Dios en ese lugar. Se te agudizan los sentidos. Pero cuando el espíritu está dormido, cuando el espíritu está adormecido, son las emociones las que tienen el control. Entonces una persona puede estar adentro de la iglesia, pero su espíritu puede estar dormido y sus emociones pueden estar a flor de piel y sus emociones pueden tomar el control. Adentro de la iglesia hay de todo, hermanos. Hay gente que está despierta en el espíritu, pero hay gente que está dormida en el espíritu, pero sigue viniendo a la iglesia, sigue estando en los congresos, sigue participando de todas las actividades de la iglesia, pero su espíritu está dormido. Y sus emociones son las que tienen el control. Y ¿saben qué? Lo peor es que el enemigo se da cuenta que si la iglesia está adormecida,
en el espíritu, dejándose llevar por las emociones, él no corre riesgo de perder. Entonces él está tranquilo, porque cuando nosotros dejamos que las emociones tomen el control, nos movemos bajo la carne, no bajo el espíritu. Entonces al movernos bajo la carne, el enemigo está tranquilo, él no tiene problemas, no pierde. Pero cuando la iglesia se despierta y la iglesia toma autoridad y la iglesia se levanta y empieza a encontrar respuestas y descubre de lo que es capaz, se despierta los vengadores. Se despierta esos hombres y mujeres que son ordinarios, pero con la capacidad de hacer cosas extraordinarias. Una persona que era ordinaria, un fulanito ahí que vimos en la foto, el Capitán América. Un muchachito que no le daba ni 2 pesos. ¿Alguien vio la película Capitán América? ¿La vieron? ¿No? Bueno, van a salir temprano esta noche, ¿sí? Pisita o lo que ustedes quieran. Capitán América. Era así, un palo, chiquito. No podía ni por las botas que se puso. El amigo le hacía el aguante, sí, dale. Pero hasta que él tuvo que entrar a una máquina, tuvo que pasar por un proceso de transformación. Pasó por un proceso de transformación y se convirtió en la persona que en la ficción, en la historia te cuentan que es el primer vengador. Un hombre que al principio no le daba ni 2 pesos, pero que pasando por un proceso de transformación se despertó. Empezó a buscar, empezó a mirar, empezó a buscar a ver si de dónde, qué había pasado, qué había acontecido. Y en ese buscar de respuestas se encontró a él mismo y entendió cuál era su propósito. Y conforme a haberse encontrado y haber entendido cuál era su propósito, arranca toda una saga de 20 películas. Toda una historia. Si les gusta la ciencia ficción, miren. Ahora alguno va a decir, hermano, muy mundano lo suyo, ¿eh? Ajá, es error. Error, totalmente error. Porque cuando vos vivís en el espíritu, hasta una película de Marvel te va a hablar. El Señor va a usar cualquier cosa. Cuando vos estás encendido con Dios, vas a estar mirando una película y el Espíritu Santo te va a decir, hey, ponele pausa porque te estoy hablando. Date cuenta que no existe la diferencia entre vivir en el Espíritu y vivir en la vida secular. Para nosotros eso no existe. Vivimos una vida espiritual todo el tiempo. Pero hay gente que no se dio cuenta porque todavía está durmiendo. Hombres y mujeres ordinarios con la capacidad de hacer cosas extraordinarias. Soy una persona ordinaria, común y silvestre como cualquier otro. Pero algo que decía en la presentación, y siempre le dije a mi esposa, que creo que está un poco metida en esta presentación. Yo siempre le dije, mi amor, yo sueño que el día que yo parta con el Señor, en mi lápida puedan escribir, aquí yacen los restos de un hombre que marcó su generación. Es el sueño de mi vida. Es decir, poder cumplir, poder llegar al final que el Señor ya vio desde el principio. Quiero invitarte a abrir el libro de Ageo. Uy, qué problema, ¿no? Encontrar a Ageo. Ageo capítulo 1, versículos 7 al 14 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco.
y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Estar dormidos genera que las emociones nos consuman. Estar dormido genera que las emociones nos consuman. Fíjate lo que está pasando aquí. Desde el versículo 7 en adelante, Ageo le dice al pueblo: mediten en vuestros caminos. Piensen en cómo ustedes están viviendo. Piensen en cómo están caminando. Piensen en qué se están preocupando. Piensen en qué están gastando su tiempo. Y ahí el Señor da una palabra y les dice: miren, a ustedes les está pasando esto. ¿Y qué es lo que les estaba pasando? Primero, le dice: buscáis mucho y halláis poco. Primera cosa que pasa cuando estamos dormidos: buscamos mucho y obtenemos poco. Por mucho tiempo nos pasó, y digo nos pasó porque también a mí, el hecho de ir a la presencia de Dios y orar. Orar y no recibir respuesta. Orar y no sentir nada. Decir: bueno, me voy a meter a orar y pongo la musiquita y estoy una hora ahí y salgo igual porque no sentí nada, porque Dios no me habló, porque no sentí presencia, porque parece que están los cielos cerrados. Yo oro y parece que ping, rebota y vuelve a caer la oración. Busco y no encuentro. Paso tiempo en la presencia de Dios, estoy en los congresos, me vengo a los altares de los jueves, vengo a las reuniones de los jóvenes los sábados y voy a hacer evangelismo, pero siento que algo me falta y no entiendo qué es. Busco y no encuentro. Lo que pasa es que tu espíritu todavía está dormido. Pero el Señor nos está trayendo en estos 2 días para despertarnos, para levantarnos, para reactivarnos. Por eso el Señor te dio la oportunidad de que estés aquí hoy. Estar dormido genera que nuestras emociones nos consuman. Y cuando estamos preocupados y cuando dejamos que nuestras emociones tomen el control, buscamos y no encontramos. Porque buscamos desesperados y no descansamos en Dios. Segundo, ahí dice: encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Guardás y se te pierde. No sé si alguna vez les pasó que quisieron ahorrar. Se pusieron una meta: voy a ahorrar. Y empezaron a ahorrar. Y de repente pasó algo y tuvieron que gastar sus ahorros para totalmente otra cosa y nada que ver con lo que ustedes habían pensado. ¿Les pasó alguna vez o no? ¿Y saben qué pasa? Nos volvemos locos cuando pasan cosas como esas. ¿Cómo puede ser? ¿Y el Señor dónde está? Y bla, 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 bla. En vez de decir: paz. Ir a la presencia de Dios y decir: Señor, vos sabés, yo no sé, pero descanso en ti. Nos cuesta mucho.
Porque nuestras emociones todavía tienen el control. Y por último, dice, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, no llovió más. La tierra detuvo sus frutos. Hubo sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Vino la escasez. Cuando dejamos que nuestras emociones tomen el control, perdemos y nos dormimos. Pero cuando viene el despertar de Dios a nuestras vidas, todo da un giro, todo da un vuelco, todo cambia. Esdras capítulo 2. Esdras está después de Segunda de Crónicas, ahí les facilito la búsqueda. Esdras capítulo 2, versículo 5. Esdras capítulo 1, versículos 5 y 6. Esdras capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. El despertar del espíritu genera activación. El despertar del espíritu genera activación. Primero, buscas el servicio. ¿Qué pasaba en este pasaje cuando leemos Esdras? Y si leemos un poco la historia, el rey Ciro levanta un edicto y le da libertad a todos los judíos que estaban en Babilonia. Le da libertad para que se vayan a Jerusalén. Les dice, el rey Ciro dice, todos los que son judíos y quieran ir a Jerusalén a levantar el templo, tienen libertad, vayan. De 150,000, 50,000 se levantaron y dijeron, sí, volvemos. Y 50,000 se levantaron y fueron. 100,000 dijeron, estamos re bien acá, ¿para qué nos vamos a mover? Y se quedaron en su comodidad. Pero esos 50,000 que decidieron levantarse, esos 50,000 a los cuales se les despertó el espíritu, así como estaban con lo opuesto, salieron corriendo y dijeron, ¡pará! Tranquilo, no se apuren, vengan. Y el versículo 6 dice, y todos los que estaban a sus alrededores les ayudaron con plata y oro. Cuando vos y yo buscamos el servicio, la bendición viene. Cuando buscamos el servicio y amamos el servicio y amamos a la gente y servimos sin buscar nada a cambio, el Señor se encarga de que la gente a tu alrededor te bendiga. Vos no estás corriendo detrás de la bendición viene, la bendición te alcanza. Segundo, salís de la comodidad. Cuando el espíritu se despierta, genera activación. Tenés ganas de estar, tenés ganas de servir, te levantás con una visión, te levantás con un propósito. No es que te levantás, ay, no me quiero levantar hoy. No, ¿por qué? Porque cuando te despertás ya estás pensando en lo que tenés que hacer, en lo que se activó en ti, en lo que vas a hacer. No sé qué voy a hacer, pero algo tengo que hacer. Yo tengo un amigo que está acá derechito, que es de esos. No sé qué hacer, pero algo tengo que hacer. ¿No es cierto, Max? Cuando se despierta el espíritu, te activa. Y ya no estás con que, ay, no sé si voy a ir a la reunión o no. No sé si voy a. No, ¿cómo que no sé si voy a? Cuando se despierta el espíritu, yo estoy ahí.
cuente conmigo, no importa la hora, no importa lo que hay que hacer, pastor, yo estoy ahí prendido, yo estoy, me activo. Salís de tu comodidad y empezás a generar. Por último, cambias tus actitudes y todo cambia. Cuando cambias tus actitudes, todo cambia. Cuando cambian tus actitudes dentro de la casa, aleluya, cuando cambian las actitudes adentro de la casa se transforma. Cuando cambian las actitudes en la casa, da gusto estar en casa. Porque cuando hay mala onda en la casa, lo único que querés hacer es mandarte a mudar, no querés estar ahí. O por lo menos a mí me pasa que no me gusta estar con gente que habla miseria, que habla pobreza, que habla maldición, que habla todo negativo, no, con esa gente no. Con esa gente no. A mí me gusta juntarme con gente de fe. A mí me gusta juntarme con gente activa. A mí me gusta juntarme con gente con la que podemos hablar de lo que el Señor está haciendo. No con lo que el diablo hizo, sino con lo que Dios está haciendo ahora y con lo que Dios va a hacer mañana. El despertar del Espíritu genera una activación. El Señor está dispuesto a despertarte. El Señor está dispuesto hoy a despertar tu espíritu. El Señor nos quiere convertir en vengadores. El Señor te quiere convertir en un héroe para tu generación. El Señor te quiere convertir en un héroe para tu casa, en un héroe para tu barrio. Yo no sé a dónde el Señor te plantó. Tampoco conozco cuál es el propósito para el cual vos naciste. Pero dije al principio que Dios conoce el final desde el principio. Él conoce, Él sabe qué es lo que vos sos. Voy a volver a repetir. Él sabe lo que vos sos. No dije Él sabe lo que vos vas a hacer. Él sabe lo que vos sos. Porque Él ya te creó con un final. Él ya te creó con un final. En el proceso vamos aprendiendo. En el proceso vamos creciendo. En el proceso nos vamos despertando. Pero necesitamos sí o sí pasar por el proceso. Yo no puedo saltar de acá a allá sin pasar por el medio. Sí o sí tengo que pasar por un proceso. Y los procesos son los que nos transforman. Los procesos son los que nos fortalecen. Los procesos son los que nos despiertan. Necesitamos ser y dejar que Dios nos convierta en hombres y mujeres entendidos en los tiempos que estamos viviendo. El tiempo en el que estamos viviendo hoy, ahora, en este preciso momento, es el tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. Una persona que es entendida en los tiempos, entiende en qué momento se tiene que levantar. Sabe en qué momento tiene que sacudirse el polvo y ponerse a trabajar. La gente entendida en los tiempos es gente que entiende el momento que está viviendo hoy y se sacude del pasado y empieza a caminar hacia un futuro de gloria en Dios. Entendidos en los tiempos, con discernimiento espiritual, con ánimo para servir y con un deseo profundo de ser aquellos que trastornan el mundo a través del mensaje de Jesucristo. No podemos pretender que otros se despierten si nosotros no nos despertamos. No podemos pretender que la tierra cambie, que la tierra se renueve, que Argentina cambie, que el gobierno sea transformado por Dios si primero nosotros no nos despertamos de nuestra siesta espiritual. No podemos seguir caminando y deseando ser entendidos en los tiempos si estamos dormidos en el Espíritu. La única manera de poder entender los tiempos de Dios es conociendo a Dios. La única manera de ser entendido en los tiempos de Dios es abrazarnos a la palabra de Dios, abrazarnos al propósito de Dios, dejar de llorar por la miseria o por las situaciones que estamos viviendo, dejar de mirar con los sentimientos, dejar de permitirle a las emociones que tomen el control y dejar el Espíritu Santo de Dios obrar en nosotros. La forma en que Dios quiere hacer las cosas es despertando tu espíritu. Y no hay forma que Dios lo haga de otra manera que no sea hablándote a través de su palabra.
En esta tarde el Señor vino. El Espíritu Santo está aquí para despertarte. La palabra de un profeta, la palabra de un hombre de Dios despertó a los gobernantes, a los príncipes y a todo un pueblo que se levantó, que se activó, que se animó a hacer, a servir, a buscar sin esperar nada a cambio. Pero cuando se levantó, cuando se despertó en el Espíritu, se levantaron para servir, se levantaron para hacer, se levantaron para poner las manos a la obra. Y el Señor dijo: esperen un ratito, no se van a ir con las manos vacías. Y mandó a un montón de gente, al vecino, al de atrás, al de adelante, al del fondo, al amigo que está allá en Estados Unidos, al amigo que está allá en China, a aquel vecino que nunca te miró y ahora te mira y te dice: no sé por qué, pero ¿sabes qué? Tengo ahí una máquina que te puede servir. Y es justamente la máquina que vos estabas necesitando. Ahí viene aquella persona y dice: yo no sé por qué, pero vos sabés que yo tenía un dinero que quería gastar y no podía gastar. Acá tenés. Y es justamente el monto que vos estabas necesitando para saldar una cuenta o para hacer una inversión. Yo te quiero decir de parte de Dios en esta tarde que no importa tus recursos, que no importa lo que tengas en la mano, el Dios que sabe proveer es el Dios al que nosotros servimos. Y si en tu corazón está el deseo de servir, en esta tarde es tiempo que se despierte tu espíritu. Es tiempo de dejar de dormir. Es tiempo de despertarse. Es tiempo de levantarse. Ponete de pie. Ponete de pie. Ponerte de pie es una decisión. Ponerte de pie es una decisión. Ponerte de pie es una decisión. Siete veces cae el justo. Pero no va a quedar ahí tirado. Se va a levantar. Y si el Espíritu Santo en esta tarde está hablando contigo, y ponerte de pie es una decisión. Yo te dije: ponete de pie. No te dije: párate. Yo te dije: ponete de pie y te hice una invitación. Y si te querés poner de pie, te pones de pie. Y si te querés sentar, te podés sentar. Es una decisión. Pero cuando viene una palabra de Dios, no podemos dejar que esa palabra pase de largo. Cuando hay una palabra de Dios y el Señor permitió que yo venga, y el Señor permitió que usted venga, y el Señor permite que tengamos los oídos atentos para recibir la palabra no va a tu intelecto, la palabra va a tu espíritu. El mensaje de la palabra de Dios no se predica de razón a razón, se predica de espíritu a espíritu. Y en esta tarde, en el nombre de Jesús, declaro que esta palabra está encontrando un asiento en tu espíritu. Ya es tiempo de dejar de estar dormidos. Medita en tu camino. Pensá en lo que estás viviendo hasta el día de hoy. Pensá en estos últimos meses de tu vida espiritual. Es lo que le dijo a Ageo. Mediten en su camino. Y si buscaron y no encontraron, y si quisieron guardar y se les perdió, y si estás viviendo necesidad, y si el cielo se cerró, y si te está costando pagar las cuentas, y si se te está costando, y si te está haciendo duro, si está haciendo difícil este tiempo de pandemia, yo quiero decirte una cosa. Hoy el Espíritu Santo está a punto de despertarte. Está a punto de despertar tu espíritu. Está a punto de levantarte. Porque lo nuevo de Dios va a venir. Lo nuevo de Dios te va a alcanzar. Esdras dice: y el espíritu de Zorobabel se despertó el espíritu de Zorobabel. Se despertó el espíritu del pueblo. Se animaron, se levantaron.
para ser una generación que trae restauración, restitución y reedificación. Una generación que se levanta con poder y autoridad para ejercer el reino de Dios en la tierra. Lo cantábamos recién, pero no queda solamente en lo lindo de la canción. Necesitamos ponerlo en práctica y que se vea. Necesitamos traer el reino de Dios a la tierra. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entendiendo quiénes somos, entendiendo para qué fuimos llamados y haciendo y dejando que el Espíritu Santo sea el centro y tome el control. Entendidos en los tiempos son aquellos que tienen discernimiento de espíritu, que entienden cuando Dios habla y que saben en qué momento levantarse y accionar. Esta tarde es una tarde de acción. Este día es un día de acción. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, oramos para que esta palabra de Ageo, de Esdras, produzca en nosotros lo mismo que produjo en Zorobabel, lo mismo que produjo en tu pueblo, aquellos que se levantaron y se animaron a ir por más. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos que te necesitamos. Señor, despierta a los vengadores en esta tarde. Despierta a hombres y mujeres ordinarios para hacer cosas extraordinarias. No es por tu fuerza, no es por tu fuerza, no es por tu fuerza, es por la fuerza del Espíritu Santo en ti. Es la fuerza, la potencia de Dios en tu vida. Conforme a la potencia de tu búsqueda será la manifestación de Dios a tu vida. Conforme a la potencia de tu búsqueda será la potencia de la manifestación de Dios a tu vida. Te lo vuelvo a repetir. Conforme a la potencia de tu búsqueda. Potencia habla de fuerza, habla de poder, habla de autoridad. Conforme a la potencia de tu búsqueda será la potencia de la manifestación de Dios a través de ti. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Señor, queremos un despertar de tu Espíritu en nosotros. Yo te invito simplemente a que, si sentís que esta palabra es para vos, si el Señor te está hablando y si te das cuenta que estabas viviendo un tiempo de dormir, un tiempo donde tus emociones estaban tomando el control, yo te quiero invitar a levantar tu mano y decir: yo soy. Esta palabra es para mí. El Espíritu Santo viene a despertarme hoy. Si Dios te habló, levanta tus dos manos al cielo y simplemente decirle: Señor, yo recibo tu palabra. Yo recibo tu palabra. Me despierto hoy. Me despierto hoy, me levanto. Empezá a declararlo, empezá a declararlo, empezá a declararlo. Yo me levanto. Yo me levanto, yo me despierto, yo me levanto. Se despierta mi espíritu. Decláralo en esta tarde. Se despierta mi espíritu. Profetizalo. Se despierta mi espíritu. Se despierta mi espíritu. Se despierta mi espíritu. Ya no me voy a mover conforme a lo que siento. Me voy a mover conforme al espíritu. No me voy a mover conforme a lo que siento. Me voy a mover conforme a la palabra de Dios. Acá ya mandará babase que ya para nosotros. Espíritu Santo, hay muchos que tuvieron un despertar en Dios, pero se acostumbraron, y ese acostumbramiento produjo un adormecimiento. Pero hoy quiero volver. Hoy quiero volver. Hoy quiero volver. Me vuelvo a despertar. Me vuelvo a despertar. Me vuelvo a despertar. Oh. Sí, quiero volver a ese lugar donde todo comenzó, donde te
aprendí a amar. Yo quiero volver a ese lugar donde todo comenzó, donde te aprendí a amar. Declararlo esta tarde. Yo quiero volver a ese lugar donde todo comenzó, donde te aprendí a amar. Yo quiero volver a ese lugar donde todo comenzó, donde te aprendí a amar. Yo quiero volver a ese lugar donde todo comenzó, donde te aprendí a amar. Yo quiero volver a ese lugar donde todo comenzó, donde todo comenzó, donde el fuego empezó a arder, donde el fuego empezó a manifestarse. Hoy me despierto en el Espíritu, hoy me despierto en el Espíritu, hoy me levanto en el Espíritu con poder y autoridad, con unción y gracia, con favor de Dios. Me levanto para cumplir el llamado, para cumplir el propósito, no con mis fuerzas, sino en el poder del Todopoderoso, no con lo que soy ni lo que tengo, sino en el poder del Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo ve, el Señor fiel y verdadero. En el nombre de Jesús se levantan hoy los héroes, se despiertan hoy aquellos que van a trastornar la ciudad, se levantan aquellos que van a entregar su vida completa al servicio del Evangelio. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te exaltamos hoy y reconocemos, Señor, queremos volver a aquel lugar donde todo dio inicio. Padre, te exaltamos, te honramos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un aplauso de gloria al Rey. Se despiertan los vengadores en esta tarde. Yo quiero volver a ese lugar donde todo comenzó, donde te aprendí a amar. Yo quiero volver a ese lugar donde todo comenzó, donde te aprendí a amar. Gracias te damos, oh Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel y siempre nos das la oportunidad de animarnos a salir del lugar de comodidad y meternos en un nuevo tiempo, en una nueva temporada. Te adoramos, oh Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús.